Es muy probable que en estos momentos, mientras el calendario avanza inexorablemente hacia sus últimas páginas, sientas una mezcla de emociones que no logras descifrar del todo, tal vez una presión en el pecho, un nudo en la garganta o ese vacío repentino que aparece incluso cuando estás rodeado de gente. El mundo parece entregado a una celebración frenética, luces y promesas de felicidad inmediata, pero tú estás en otra frecuencia, como si escucharas una radio lejana y melancólica que nadie más percibe. Y ese desfase interior no es casualidad, es natural que pienses que este dolor es solo tuyo, que eres quien carga con los recuerdos, mientras esa persona continúa su vida. Quizá la imaginas riendo, celebrando, aparentemente ajena a lo que existió entre ustedes, pero lo que percibes en la superficie rara vez coincide con lo que ocurre en el fondo. A veces, quien parece más distraído es quien más huye, porque no todo el que sigue adelante ha sanado. Muchos solo aprendieron a correr mejor. Déjame decirte algo que cambia la perspectiva. Esa tristeza que sientes no es debilidad ni depresión, es intuición, como si fueras una antena, captando una señal silenciosa que viene de otro lugar. Carl Jung lo explicaba así: las conexiones profundas no desaparecen, se desplazan al inconsciente, y desde ahí presionan, especialmente cuando el tiempo simbólico se cierra. Si esto resuena contigo, suscríbete y deja un corazón. Ese gesto permite que este espacio siga encontrando a quienes lo necesitan. Para Jung, el tiempo no era solo una sucesión de días, sino un símbolo de transformación. El final de un año es una pequeña muerte psicológica, un portal. Durante meses esa persona pudo anestesiarse con trabajo, ruido o vínculos superficiales para no mirar el vacío que dejaste, pero ahora las defensas caen. El cierre colectivo activa alarmas internas que el ego ya no puede silenciar. Tú sientes nostalgia. Esa persona siente algo más denso, miedo espiritual. La diferencia es crucial. Tú estás mirando lo que duele, permitiendo que la emoción circule. Esa persona no está reprimiendo una avalancha interna que amenaza con desbordarse. Justo cuando el ciclo termina, su silencio no es indiferencia, es congelamiento. Cuando el alma intuye que dejó ir su verdadero hogar y el tiempo se agota, la primera reacción no es actuar, es quedarse inmóvil. Y ese mutismo, aunque no lo parezca, dice mucho más de lo que imaginas. Ese miedo no se manifiesta como lágrimas visibles, se manifiesta como parálisis, como noches de insomnio, mirando el techo, como una incomodidad constante, que no se va. Haya ruido alrededor. El inconsciente entiende algo que la mente racional intenta negar, que los ciclos no esperan, que hay decisiones que, si no se toman a tiempo, se transforman en pérdidas definitivas. Por eso el final del año pesa tanto, no por lo que pasó, sino por lo que ya no podrá repetirse igual. Y esa conciencia silenciosa, implacable, comienza a erosionar las defensas internas. Desde la psicología profunda, Jung observó que el alma reacciona con fuerza cuando percibe una fractura entre lo vivido y lo auténtico. Esa persona siente que algo esencial quedó inconcluso, no porque tú seas una necesidad, sino porque contigo se activaba una versión más real de sí misma. Ahora, sin ese espejo, todo parece ligeramente falso. Las risas suenan huecas, los planes no entusiasman del todo. Y aunque no te escriba, tu ausencia se vuelve presencia constante, una sombra que aparece justo cuando el ruido externo se apaga. Aquí ocurre algo clave que debes comprender: el silencio no siempre es distancia emocional. A veces, ese es incapacidad, es saber que cualquier palabra abriría una puerta que ya no se puede cerrar. Contactarte significaría enfrentar preguntas incómodas, asumir errores, reconocer pérdidas, y no todos tienen la fortaleza psíquica para hacerlo. Por eso, eligen callar, no porque no sientan, sino porque sienten demasiado. El bloqueo es una defensa primitiva frente al dolor que no saben elaborar. Imagina, por un momento, la presión interna de creer que el tiempo se acaba. Durante meses, esa persona se contó una historia de control: puedo volver cuando quiera. Pero el cierre del ciclo rompe esa fantasía. El alma no entiende de calendarios, entiende de coherencia, y la vibración del fin de año
le susurra algo inquietante, lo que no se sanó ahora se arrastra. Esa idea genera ansiedad profunda, una guerra entre el ego que quiere huir y el espíritu que quiere reparar. En consulta, muchos describen esta etapa como un vacío paralizante. No es tristeza común, es la sensación de haber postergado lo esencial, de haber elegido la comodidad en lugar de la verdad. Jung llamaba esto el conflicto entre la persona, la máscara social y el self auténtico. Cuando esa brecha se vuelve evidente, la psique entra en crisis y el silencio hacia ti se convierte en un síntoma, no en un mensaje. Un síntoma de algo que ya no puede ignorarse. Es importante que no confundas este proceso con un triunfo personal. No se trata de que te extrañe en términos románticos, se trata de que tu ausencia activó una pregunta existencial: ¿quién soy sin este vínculo? Cuando una relación toca capas profundas, deja huella estructural, no se reemplaza con facilidad. Por eso, mientras tú procesas y avanzas, esa persona siente que el suelo interno se mueve. Y cuando el suelo tiembla, el instinto es quedarse quieto. Tal vez te preguntes por qué no hay un mensaje simple, un saludo neutro. La respuesta es incómoda, pero clara. La neutralidad solo es posible cuando no hay carga emocional. Aquí la hay demasiada. Escribir implicaría exponerse, aunque fuera con una frase mínima, y eso bastaría para que la represa emocional se diera. Por eso no lo hace, porque sabe, aunque no lo admita, que contigo no puede fingir indiferencia. Y esa verdad. Mientras tanto, tú atraviesas otro proceso más silencioso, pero más sano. Estás integrando lo vivido, aceptando la pérdida sin anestesia. Eso duele, pero libera. Jung sostenía que el crecimiento real comienza cuando dejamos de proyectar y recuperamos lo que pusimos en el otro. Tu calma incipiente no es olvido, es integración. Y esa diferencia vibratoria se siente. Por eso, el miedo del otro aumenta justo cuando tú empiezas a estabilizarte. El fin del año actúa como un espejo brutal. No muestra lo que deseas, muestra lo que es. Para algunos, eso trae alivio, para otros pánico, porque evidencia decisiones no tomadas, verdades postergadas. Y cuando el alma percibe que el ciclo se cierra sin resolución, aparece el temor más profundo: que ya no haya acceso, que tú hayas cambiado, que tu energía ya no esté disponible para sostener los que antes era familiar. Ese miedo no grita, se encierra. Por eso no interpretes este silencio como cierre definitivo, interprétalo como conflicto interno. En su punto más alto, no todos reaccionan al final de un ciclo con claridad. Algunos necesitan tocar fondo psíquico antes de moverse, otros no se mueven. Nunca. Lo importante aquí no es lo que esa persona haga, sino lo que tú comprendas, que lo que compartieron fue real, que dejó marca, y que ahora te corresponde a ti decidir si sigues mirando atrás o comienzas a elegirte con conciencia. Hay algo que rara vez se dice cuando alguien siente que pierde el acceso a ti. No pierde solo a una persona, pierde una narrativa interna, una historia donde todavía era posible volver, corregir, recuperar. El cierre del año rompe esa ilusión con crudeza. Ya no hay después, solo ahora o nunca. Y ese vértigo activa un miedo arcaico: haber tomado decisiones desde el ego, no desde la verdad. Por eso, el silencio se vuelve más denso estos días, porque el tiempo simbólico aprieta. Donde más duele, desde la neurociencia emocional sabemos que el cerebro evita el dolor anticipado, incluso más que el dolor real. Contactarte implicaría enfrentar la posibilidad del rechazo, o peor aún, de la indiferencia, y esa amenaza es insoportable para un yo frágil. Así que el sistema nervioso elige congelarse, no lucha, no huye, se apaga. Parcialmente Jung veía esto como una regresión defensiva, volver a un estado infantil donde no decidir parece más seguro que decidir mal. Tal vez notes que mientras el mundo acelera, tú empiezas a desacelerar, no porque estés triste todo el tiempo, sino porque ya no necesitas tanta distracción. Eso es una señal de integración. Has dejado de pelear con la ausencia y comenzado a escuchar lo que quedaste en una calma interna que contrasta con el caos del entorno. Aunque no lo notes, esa coherencia se percibe no a través de palabras, sino mediante la energía que proyectas. Jung hablaba de individuación, refiriéndose justamente a esto,
Cuando dejas de definirse por lo que otro acepta, o rechaza, atraviesas un umbral profundo. La otra persona lo siente, y a menudo su miedo se intensifica. No se trata de un castigo, sino de que perciben que si no actúan pronto, perderán la versión de ti que conocían. La sabia transformación personal no espera a quien duda demasiado. Surge aquí una paradoja evidente: cuanto más firme te vuelves, más inestable se vuelve el mundo interno del otro. No es que dependa de ti, sino que contigo había un eje emocional sólido. Sin esa coherencia, todo parece disperso. El fin de año amplifica esta sensación. Es como si una luz iluminara una habitación que llevaba meses en penumbra, y no todas las verdades que emergen son fáciles de aceptar. Algunas duelen más que la pérdida misma. Quizá te preguntes si este proceso desembocará en un acercamiento. La respuesta honesta es incierta. Algunos usan el miedo como catalizador, otros como excusa para huir definitivamente. Jung era claro: no todos están dispuestos a pagar el precio de la force. Conciencia, porque despertar exige renunciar a la comodidad del autoengaño, y no todos eligen crecer. Lo que sí es seguro, es que este cierre de ciclo marca un antes y un después para ambos, aunque de maneras distintas. Tu tarea ahora no es esperar señales externas, sino observar las internas: cómo respiras, cómo duermes, cómo ya no necesitas revisar el pasado constantemente. Eso indica que algo se está reorganizando dentro de ti. Mientras tanto, el canto otro atraviesa una tormenta silenciosa, invisible y privada, una lucha entre sostener la máscara que muestra al mundo. Esa tensión interna explica más su ausencia que cualquier justificación lógica que puedas imaginar. El fin de año no cierra historias, revela verdades. Muestra qué vínculos estaban sostenidos por elección, y cuáles por costumbre o miedo. Si esa persona no se presenta ahora, no es que no importe, es que aparecer implicaría transformarse. Y la transformación a veces da más miedo que la pérdida. Jung decía que evitamos el cambio, hasta que el dolor de permanecer igual supera al miedo de transformarnos. Ese momento aún no llega para todos. Lo esencial es no cargar con el proceso del otro como si fuera tuyo. Comprender no significa esperar. Empatizar no significa detenerse. Tu camino continúa con o sin respuesta externa, y esa decisión interna redefine tu energía. Ya no estás disponible desde la herida, sino desde la elección consciente. Esto altera completamente la dinámica. Cuando dejas de necesitar validación, el juego cambia, y quien no estaba preparado lo percibe como una pérdida doble. Este tramo del año te invita a algo sutil, pero profundo: observar sin juzgar, a sentir sin depender, a reconocer que tu estabilidad interna es únicamente tuya. Cada respiración, cada acción alineada con tu conciencia, refuerza tu centro. La coherencia emocional que proyectas puede hacer tambalear al otro, pero no es tu responsabilidad solucionarlo. Mantener tu integridad, tu paz y tu presencia consciente es lo que realmente importa. Jung nos recuerda que la individuación requiere reconocer los límites entre lo interno y lo externo, sostener la coherencia y vivir desde la autenticidad, sin depender de la reacción ajena. Cerrar sin rencor, a soltar sin negarlo vivido, no porque todo haya estado bien, sino porque ya no necesitas cargarlo. Jung sostenía que la verdadera madurez aparece cuando honras el pasado sin quedarte a vivir en él. Eso es lo que estás haciendo ahora, y aunque otro no lo exprese, esa integración tuya resuena más fuerte de lo que imaginas. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que dejas de esperar, no porque ya no importe, sino porque ya no gobierna. Ese punto marca un giro interno profundo. El apego pierde rigidez, la memoria deja de doler como antes, y aunque sigas recordando, ya no negocias tu paz por una señal externa. Esa transición no hace ruido, pero reorganiza toda tu energía. Jung diría que ahí recuperas una parte del self que habías delegado en el vínculo. Mientras tanto, del otro lado, el tiempo psicológico se acelera. El cierre del ciclo no trae claridad, trae urgencia. La mente revisa escenas, palabras no dichas, decisiones postergadas, no como nostalgia dulce, sino como confrontación interna. El miedo ya no es perderte,
es haber perdido la oportunidad de hacerlo distinto, y esa sensación no se resuelve con distracción. Por eso, emerge cuando todo calla, por eso, aparece ahora. La mayoría no entiende este tipo de procesos, creen que el que calla no siente, que el que no vuelve ya cerró, pero la psicología profunda muestra otra cosa. A veces el silencio es el síntoma más claro de un conflicto activo, de una lucha interna no resuelta. Tú ya no estás luchando, eso te coloca en otra frecuencia más estable, más coherente, y esa diferencia vibratoria se percibe incluso sin contacto, no como atracción, como distancia irreversible. Hay algo liberador en aceptar esto, comprender que no todo lo inconcluso está destinado a retomarse. Algunas historias cumplen su función al transformarte, nada más. Jung sostenía que el sentido no siempre está en la continuidad, sino en la integración. Tú estás integrando, el otro aún resiste, y esa asimetría define el presente, no desde el juicio, sino desde la madurez. Entenderlo te permite soltar sin negarte. El fin de año actúa como un ritual moderno, aunque no lo nombremos así. El psiquismo lo vive como cierre, por eso aparecen preguntas esenciales. ¿Quién fui este año? ¿Qué evité? ¿Qué perdí por no elegir? Tú respondes hacia adentro, el fue. Otro evita responder, y esa diferencia es clave, porque el alma no negocia eternamente. Llega un punto en que exige coherencia, y cuando no la hay, la incomodidad se vuelve inevitable. Puede que una parte de ti aún desee una confirmación externa. Es humano, pero ya no dependes de ella. Eso cambia la dinámica completa. Ahora eliges desde la claridad, no desde la carencia, y esa elección interna redefine tu lugar. Jung lo llamaba asumir la propia sombra, dejar de buscar afuera lo que te corresponde sostener dentro. Ese movimiento no es visible, pero es definitivo, y una vez hecho, no se deshace. Si esa persona siente que el año se acaba, y tú no estás, no es castigo ni destino cruel, es consecuencia psíquica de no haber escuchado a tiempo, de haber escuchado a tiempo postergado lo esencial. Tú no provocaste ese miedo, solo dejaste de anestesiarlo, y eso es incómodo para quien aún huye, pero liberador para quien ya no corre. Aquí no hay villanos, hay niveles distintos de conciencia. Lo importante ahora es no retroceder por culpa o compasión. Acompañar no significa volver a entregarte. Comprender no implica renunciar a tu límite. Jung insistía en esto. El amor sin individuación termina siendo dependencia. Tú estás saliendo de ahí, y aunque el proceso sea silencioso, tiene peso real. Cada vez necesitas menos explicaciones, cada vez te sostienes más. Eso es crecimiento. Aunque no tenga aplausos, el cierre del ciclo también es para ti, no solo para mirar lo que duele, sino para reconocer lo que cambió. Ya no eres quien esperaba señales para sentirse en paz. Ahora la paz nace de la coherencia interna. Eso redefine tus vínculos futuros, tu forma de elegir, de quedarte, de soltarse por ser de unas irte. Jung decía que no volvemos a elegir igual después de integrar una pérdida consciente, y tenía razón. Algo en ti ya sabe que no está dispuesto a negociar así. Mientras el calendario se cierra, no todo termina. Algunas cosas se ordenan, otras se revelan, y algunas simplemente dejan de tener poder sobre ti. Si esa persona siente miedo ahora, es porque algo en ti ya no está disponible desde el mismo lugar, y eso no es frialdad, es evolución. El ciclo se cierra donde debe, no con ruido, sino con una calma nueva que ya no pide permiso. Hay un instante sutil, casi invisible, en el que comprendes que ya no necesitas pruebas, no mensajes, no explicaciones, no gestos tardíos. Ese instante marca un quiebre interno. La emoción deja de empujarte, y la conciencia toma el mando. Jung decía que cuando el sentido se internaliza, la dependencia se disuelve. Tú estás ahí, y aunque aún duela un poco, el dolor ya no dirige tus pasos. Ahora observas, respiras y eliges desde un lugar más amplio. Del otro lado, el miedo no se organiza en palabras, se manifiesta como inquietud difusa, como una sensación de haber llegado tarde. El fin del año lo confronta con algo brutal. No todo se puede posponer indefinidamente. El alma registra los cierres, aunque la mente los niegue. Por eso la ansiedad aparece,
sin causa aparente, no es por ti solamente, es por todo lo que evitó sentir. Tu ausencia actúa como detonante, no como origen, y eso explica la intensidad silenciosa del momento. Tú, en cambio, empiezas a reconocer algo distinto, una sobriedad emocional nueva. Ya no idealizas, ya no dramatizas, recuerdas con claridad, pero sin fantasía. Eso es integración. Jung lo veía como el paso de la proyección a la responsabilidad interna. Dejar de atribuirle al otro el poder de completarte. Ese movimiento es silencioso pero profundo, y una vez que ocurre el vínculo cambia de lugar, ya no te define, te acompaña desde lejos. Puede que en algún momento llegue un intento de contacto, no como certeza, sino como impulso tardío, cuando el miedo supera al orgullo, pero tú ya no estás en el mismo punto, no reaccionas igual, no esperas igual porque algo se cerró dentro de ti. Primero Jung advertía que los reencuentros solo son sanadores cuando ambos han atravesado su sombra, si no repiten la herida. Y tú ya no estás dispuesto a volver al mismo lugar emocional. El final del año también te devuelve poder, no el poder de ser elegido, sino el de elegir, de decidir qué tipo de vínculo sostienes, qué energía permites cerca. Eso transforma tu presencia, te vuelves reactivo, más claro, y esa claridad se siente, incluso a la distancia. Por eso el miedo del otro no disminuye porque intuye que ya no te encuentra desde la misma posición. No porque seas inaccesible, sino porque ahora eres íntegro. Hay una verdad que se revela en los cierres. No todo vínculo está destinado a continuar, pero todo vínculo auténtico deja enseñanza. Tú ya estás tomando la tuya, no desde la negación sino desde la comprensión. Jung decía que el sentido emerge cuando dejamos de resistirlo, que fue aceptar, no es resignarse, es dejar de pelear con la realidad. Y en ese gesto interno, recuperas energía vital, la que antes estaba atrapada en lazos. Espera, en la duda, en el qué habría pasado si hoy miras atrás, ya no lo haces con urgencia. Hay tristeza. Sí, pero también honestidad, reconoces lo que fue real, y lo que fue proyección. Eso te libera del autoengaño. Mientras tanto el otro sigue oscilando entre la negación ante y la Sana Swerf, narración se diferencia, explica, el silencio no es falta de amor, es falta de integración, y tú ya no puedes cargar eso por ambos. Cada quien atraviesa su noche interna, a su propio ritmo. Este cierre de ciclo te pide algo concreto, no mirar atrás, buscando validación, sino mirar dentro, buscando coherencia. ¿Dónde estás traicionándote por nostalgia? ¿Dónde sigues esperando lo que ya no depende de ti? Jung insistía en que el verdadero cierre no lo da el otro, lo das tú cuando dejas de ofrecer tu energía a lo que no puedes sostenerla. Ese acto no es frialdad, es respeto propio, y transforma la forma en que entras al próximo ciclo. Puede que el año termine sin respuestas externas, y eso está bien. No todas las historias se explican, algunas se integran. Tú ya no necesitas que el otro confirme lo que tu cuerpo y tu conciencia entendieron. Hay una calma nueva creciendo, no eufórica, no grandiosa, serena. Esa calma es señal de cierre real. Jung diría que ahí comienza la individuación madura, cuando eliges avanzar sin arrastrar versiones antiguas de ti. El miedo del otro contrasta con tu claridad creciente. Así, mientras el calendario se apaga, algo en ti se enciende, no una ilusión, sino una certeza tranquila. Sabes que lo vivido tuvo sentido, pero no necesita repetirse. Sabes que no todo lo intenso está destinado a quedarse, y eso ya no te asusta. Jung habló de este punto como retorno al centro, donde dejas de girar en torno a alguien y vuelves a habitar tu propio espacio interior. El ciclo se cierra cuando dejas de huir o perseguir, simplemente permaneces en este punto. Sucede algo silencioso pero definitivo. Ya no te preguntas constantemente qué siente la otra persona, comienzas a escuchar lo que tú realmente necesitas. Ese giro hacia adentro refleja madurez emocional. Ya no interpretas cada ausencia como un mensaje oculto, ni conviertes el culto, ni conviertes el silencio en culpa propia. Comprendes que existen batallas internas que no son tuyas para librar. Jung señalaba que en ese momento se retira la culpa. Demostrar a la escala y la calvas, alanas era das de su reúno de villas.
proyección, y al hacerlo recuperas una enorme energía que antes se dispersaba esperando respuestas externas, el miedo que percibe la otra persona. Ahora, no se limita a perderte sino que es enfrentarse a sí mismo sin distracciones. El cierre de año apaga el ruido exterior y deja al descubierto lo que no se ha resuelto. Eso puede ser devastador para quien evitó mirarse. Tú ya transcurriste por ese camino, y por eso tu calma crece, no porque todo esté sanado, sino porque ya no huyes. Esa diferencia es profunda, y aunque no se verbalice, se percibe con claridad en el plano emocional. Algunas personas solo comprenden el valor cuando la puerta ya no está completamente abierta. No por maldad sino por inconsciencia. Jung hablaba del tiempo psíquico, ese que no avanza igual para todos. Tú estás adelantado en ese reloj interno. El otro llega tarde a una comprensión que tú ya integraste, y esa desincronización explica la distancia actual. No es castigo, es parte del proceso. Cada quien despierta cuando puede sostener lo que ve. Quizá aún surja alguna última oleada emocional, recuerdos inesperados, sueños, sensaciones difusas. Es normal, los cierres profundos no siguen un curso lineal. Pero ahora ya no te arrastran, los observas pasar. Jung decía que la emoción deja de poseerte y se transforma en información. Esto marca un cambio estructural. Ya no te defines por la herida, sino por la conciencia que de ella nació. Y ese cambio no tiene retorno. Mientras tanto, la otra persona enfrenta una verdad incómoda. No todo se puede reparar simplemente deseándolo. Algunos vínculos requieren presencia en el momento preciso. La nostalgia tardía no resuelve nada. El miedo surge al comprender esto, y puede paralizar. Tú no eres la causa. Eres el espejo, un espejo que ya no suaviza la imagen. Por eso el silencio persiste, no por indiferencia, sino porque lo que refleja es demasiado importante para enfrentarlo sin transformación interna. Este tramo final del año te devuelve algo esencial: autoridad sobre tu propia historia. Ya no esperas que nadie valide lo que fue real para ti. Lo sabes, lo honras y lo dejas ir. Jung insistía en que cerrar un ciclo no es olvidar sino integrar sin depender de nadie. Eso es precisamente lo que haces ahora. Aunque silencioso, este proceso reorganiza tu manera de amar, elegir quedarte o retirarte con dignidad. Si la otra persona nota que el año se termina, y tú ya no respondes al mismo llamado, no es por rechazo, es por coherencia interna y crecimiento. Has cambiado de lugar interno. Y cuando eso ocurre, no todos pueden acompañar. Jung diría que el crecimiento siempre implica cierta soledad, no como castigo, sino como espacio de consolidación. Ahí aprendes a sostenerte sin negociar tu esencia. Es importante que no romantices su miedo. Comprender no significa idealizar. Hay decisiones que tienen consecuencias emocionales, y posponer lo esencial también es una elección. Tú hiciste la tuya. Al enfrentar lo que dolía, el otro eligió evitar. Ahora, ambos recogen los efectos, sin villanos, sin héroes, solo conciencia en distintos momentos. Aceptar eso te libera de cargar responsabilidades ajenas, y te devuelve al presente con mayor claridad. El cierre del ciclo no te pide más análisis. Te pide presencia, evitar lo que sientes hoy, no lo que fue. Ya no necesitas señales externas para avanzar. La calma que aparece no es resignación, es alineación interna. Jung diría que ahí comienza la vida auténtica, cuando dejas de perseguir lo que no puede encontrarte en tu nueva frecuencia. Ese ajuste interno redefine tu energía y prepara el terreno para lo que sigue. Así llegas al final del año sin ruido, sin dramatismo, con una comprensión serena. Sabes que lo vivido dejó huella, pero no te encadena. Sabes que el miedo del otro no es tu carga, y sabes sobre todo que ya no estás disponible desde la herida. Jung hablaba de este punto como el retorno al centro, donde no necesitas ser elegido, porque finalmente te elegiste a ti. Al llegar aquí, algo se aquieta dentro de ti, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas resolverlo todo hoy. El fin del año deja de ser amenaza, y se vuelve confirmación de que atravesaste el proceso sin negarte.
sin huir. Eso te da una base interna sólida. Mientras otros temen al cierre, tú empiezas a sentirlo como un descanso, un punto de apoyo. Decía que cuando el alma deja de resistir la energía, vuelve al centro, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Quizá aún exista una parte de ti que recuerde con ternura. Eso no desaparece, pero ya no gobierna tus decisiones. El recuerdo se volvió humano, no idealizado. Y esa diferencia cambia todo, porque ahora puedes honrar lo vivido sin quedar atrapado en ello. Jung hablaba de amar sin poseer, de recordar sin quedar fijado. Eso es madurez emocional, no endurecerte, sino flexibilizarte sin perderte. Y esa capacidad es la que te prepara para vínculos más conscientes en el futuro. Del otro lado, el miedo sigue su curso. No porque seas imprescindible, sino porque fuiste significativo, y lo significativo deja marca. Cuando el tiempo simbólico se agota, lo no integrado emerge. Eso explica la incomodidad, el silencio, la distancia tensa. No es tu tarea intervenir ahí. Cada proceso tiene su ritmo. Jung insistía en que nadie puede hacer consciente lo que otro aún necesita evitar. Respetar eso también es un acto de sabiduría, y te permite seguir avanzando sin culpa. El cierre del año no te pide respuestas definitivas, te pide honestidad, reconocer lo que fue, lo que no fue, y lo que ya no será. Eso duele, pero libera, porque al aceptar la verdad completa, dejas de fragmentarte. Jung decía que la neurosis nace cuando negamos partes de la realidad. Tú ya no estás negando, estás integrando. Siente como una calma nueva, menos intensa pero más estable. Una calma que no depende de nadie más. A medida que el calendario se cierra, también se cierra. Redefine tu identidad emocional. Ya no eres quien espera, eres quien elige. Ya no te mueves por miedo a perder, sino por coherencia interna. Eso cambia tu postura ante la vida, y aunque el otro lo perciba como distancia, en realidad es alineación. Jung llamaba a esto vivir desde el self, no desde la carencia. Cuando eso ocurre, no todo el mundo puede acompañarte, pero quienes lo hagan, lo harán desde un lugar más auténtico. Es posible que el silencio continúe, y también es posible que no, pero tu estabilidad no depende de ese resultado. Has aprendido a sostenerte sin respuestas externas. Eso es un logro profundo. Jung afirmaba que la verdadera fortaleza no está en controlar lo externo, sino en tolerar la incertidumbre interna sin traicionarte. Tú estás haciendo eso ahora, y aunque el proceso no tenga fuegos artificiales, marca un antes y un después, porque ya no negocias tu paz por migajas emocionales, ni por promesas implícitas. Este cierre no es un final dramático, es un ajuste fino, un reordenamiento interno que te devuelve claridad. Sabes lo que no quieres repetir, lo que no estás dispuesto a aceptar, y lo que sí deseas construir. Esa claridad es el verdadero regalo del proceso. Jung sostenía que cada pérdida integrada amplía la conciencia. No te quita algo, te devuelve profundidad, y desde esa profundidad tus próximas elecciones serán distintas, más lentas quizá, pero más honestas, más fieles a quien eres hoy. Al mirar hacia adelante, ya no lo haces con ansiedad. Hay expectativa, pero no urgencia. Has aprendido que no todo lo valioso llega rápido, y que no todo lo intenso merece permanencia. Jung hablaba de discernimiento emocional, la capacidad de distinguir entre deseo, apego y verdad. Eso estás desarrollando ahora. Por eso, el cierre del año no te vacía, te ordena, te devuelve al eje y te prepara para entrar al próximo ciclo con menos ruido y más presencia. Carl Jung entendía el fin de los ciclos como momentos privilegiados de conciencia, no para juzgar el pasado, sino para asumir responsabilidad sobre el presente. Eso es lo que estás haciendo, no desde la dureza, sino desde la lucidez. Has dejado de perseguir lo que se fue, y de temer lo que viene. Ahora te habitas. Y esa es la base de cualquier vínculo sano. Cuando el otro siente miedo ante tu ausencia, no es señal de tu error, sino de tu evolución. Y eso, aunque incomode, es una marca de crecimiento real. Así se cierra el año, no con promesas vacías, sino con una decisión interna. Honras lo que fue, agradeces lo que enseñó,
y te retiras de lo que ya no vibra contigo, Jung. Diría que este es el acto final de individuación, en un ciclo vital, elegirte, sin necesidad de huir, ni de convencer desde aquí, avanzas distinto, más entero, más consciente, más libre. No me conformo, me elijo.